palabra de hoy es el capítulo 8 de Deuteronomio. El tema central del capítulo 8 es el camino del desierto. Punto 1. Razones de haberlo llevado a pasar por el desierto. Versículo 1 al 6. Punto 2. Al obediente le da tierra de Canaán. Versículo 7 al 10. Punto 3. No hay que olvidar en la abundancia. Versículo 11 al 18. Punto 4. Destrucción tendrá si abandona a Jehová y adora a otros dioses. Versículo 19 al 20. Ahora leamos el versículo 1. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Si entrado en la tierra de Canaán cuidan y obedecen los mandatos de Dios, les promete dar prosperidad y todo les saldrá bien. Si cuidan los mandamientos de Dios, podrán vivir largos días en la tierra bendecida. A nosotros también nos dice que si guardamos bien los mandamientos de Dios, nos dará bendición. Versículo 2, leamos. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si había de guardar o no sus mandamientos. ¿Cuáles fueron las razones de que Dios los haya hecho pasar por el desierto durante 40 años? Hay motivos de hacer caminar en la vida como en el desierto. Dios los guió no por un par de días, sino por 40 años en el desierto. ¿Por qué habrá hecho así? Primero, para humillar al pueblo de Israel. Nosotros, cuando estemos pasando por aflicciones, debemos humillarnos. Cuando pasamos por tribulaciones, nos damos cuenta de nuestra impotencia. Comprendemos que no podemos hacer nada. En realidad, en el desierto no hay nada para comer o beber. Hay mucho calor por la tarde y por la noche mucho frío. Hay serpientes y escorpiones. Entonces, ¿cómo pudieron sobrevivir los 2 millones de israelitas allí en el desierto? Así nosotros, por medio de la tribulación, nos damos cuenta de que no puedo hacer nada. Segundo, Dios nos disciplina a través de muchas pruebas. Nos va formando por distintos difíciles tribulaciones y pruebas. Nos volvemos más fuertes y nos vamos moldeando. Tercero, para saber si obedecemos o no la palabra de Dios. Para saber que aún en medio de las dificultades obedecemos o no la palabra de Dios. Nosotros debemos obedecer la palabra de Dios y confiar en Él hasta el final, aún en medio de difíciles circunstancias, sosteniéndonos de su palabra. Cuarto, para hacer saber al hombre que no solo vive de pan, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. El hombre no solo vive de pan, sino de la palabra de Dios. Esto aparece en el versículo 3. El apóstol Pablo también tuvo espinas, 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 7. En ese momento se humilló y se invistió del poder de Dios. Moisés también fue moldeado y formado su carácter durante 40 años en el desierto. Éxodo capítulo 3, versículo 5. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 7. Igualmente Daniel y David fueron moldeados y pulidos por medio de las pruebas y así se convirtieron en grandes personas. Versículo 3. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre.
Durante 40 años, Dios les dio de comer maná al pueblo de Israel. Ellos no sembraron. Todos los días vinieron del maná que Dios les enviaba. Todos los días vivieron del maná que Dios les enviaba. ¿Por qué les dio el maná? Para hacerles saber que el hombre no solo vive del pan, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Jesús también venció al diablo con la palabra. Mateo capítulo 4, versículo 4. Nosotros también debemos pensar aquí el significado. Primero, aunque no tengamos comida, Dios en forma sobrenatural nos puede darnos de comer. En ese entonces, aunque no había cosechado, Dios, con su poder sobrenatural, les había proveído de la comida. Por ejemplo, Elías, también cuando se le había venido la sequía, Dios le mandó comida por medio de un cuervo. Esto significa que Dios puede darnos alimentos por medios sobrenaturales. Segundo, para que sepan que la vida del hombre no está en el pan, sino en Dios. Que la vida no depende de los alimentos, sino de Dios. Dios es quien tiene el control de la vida. Si Dios hace vivir, vivirá, y si da muerte, morirá. El vivir o el morir de la persona depende de Dios. Cuarto, que el espíritu del hombre vive por la palabra de Dios. Más importante es que el espíritu viva más que el cuerpo. El hombre vive de verdad si tiene el espíritu vivo. Cuando creemos en Jesús, nuestro espíritu renace. Pero si no cree en Jesús, el que no ha renacido es una persona muerta. También hace entender que si el espíritu del hombre vive por la palabra de Dios, entonces Dios se encargará también de alimentar el cuerpo. Si el espíritu de los fieles vive por la palabra de Dios, entonces también dará de comer al cuerpo para que viva. Cuarto, significa que vendrá Jesucristo y entregaría su cuerpo como pan de vida. Quedaría el cuerpo de Jesús como pan de vida. Así que nosotros no debemos preocuparnos de qué comeremos. No tenemos que angustiarnos de qué comeremos o vestiremos. Mateo capítulo 6, versículo 31. Si nosotros buscamos primero su reino y su justicia, entonces Dios nos proveerá de lo que necesitemos para vivir. Hay que tener fe de esto. Leamos el versículo 4. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Dios derramó gracia sobre el pueblo de Israel. Dijo, en todos esos 40 años, la ropa que llevabas puesta no se gastó, y tus pies no se ampollaron, ni se hincharon. Capítulo 29, versículo 5. ¿Qué significa esto? Esto significa que de distintas maneras Dios proveyó de ropa y calzados durante los 40 años en el desierto. En cada momento, Dios les había proveído de vestimenta y calzados. Hasta se hicieron sus ropas y calzados. Pudieron obtener estos de ovejas que tenían. También podrían haberlos conseguido de los botines de batalla. Lo importante es que durante 40 años Dios les dio de vestir y calzados. Hoy en día tampoco hay gente que anda desnudo. Dios nos ha proveído de lo que necesitemos de comer y vestir hasta el día de hoy. ¿Cuántos calzados tenemos hoy en casa? Nosotros también tendremos varios pares de zapatos, también varias ropas. Esto significa que Dios nos ha dado de comer y vestir. Versículo 5. Reconoce a sí mismo en tu corazón
que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Versículo 6. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Dios castiga de varias maneras. Dios castiga con amor. Castiga porque nos ama. Proverbios capítulo 3, versículo 11. Hebreos capítulo 12, versículo 10. Dios nos castiga para entrenarnos, para usarnos más grandemente. Cumplir con sus mandatos y temerle es de bendición. Y si lo hace así, podrían vivir bendecidos en la tierra que fluye leche y miel. Leamos el versículo 7. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de agua, de fuentes y de manantiales, que brotan en vegas y montes. La tierra de Canaán en parte era buena tierra, pero en general no era tan buena tierra. Capítulo 11, versículo 10 al 11. Pero si cumplían con el mandato de Dios, esa tierra de Canaán se haría tierra que fluye leche y miel. Versículo 8 al 10. Tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Si entra a la tierra de Canaán, se transformaría en tierra que fluye leche y miel. Allí había abundancia de vides e higueras, no había ninguna falta. En el versículo 10 dice, por la buena tierra que te ha dado. La tierra Canaán no era fértil. Buena tierra en todas partes, en general, no era buena tierra, solo una parte era buena. Pero, como una tierra así se convirtió en buena tierra que fluye leche y miel? Esto es porque Dios los cuidó en todo momento. Capítulo 11, versículo 12. Si Dios nos ayuda en todo momento, la mala tierra se convierte en buena tierra. Si Dios está con uno, el infierno se transforma en el cielo, se transforma en el paraíso. Versículo 11. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Nosotros debemos cuidar el mandato de Dios, y cuando estemos satisfechos, no debemos olvidar de Jehová. Generalmente, cuando nos enriquecemos, avanzamos secularmente, caemos más fácilmente de lo espiritual. Si ascendemos carnalmente en lo mundanal, muchas veces caemos espiritualmente. En esos momentos no debemos olvidar de Dios. No hay que olvidar de la gracia de Dios. En cualquier situación que nos encontremos, en abundancia o en escasez, o en estado superior o inferior, debemos cuidar la fe. Filipenses capítulo 4, versículo 11 al 12. Versículo 12. No suceda que comas y te sacíes y edifiques buenas casas en que habites. Versículo 13. Y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieses se aumente. Dijo que entrarían a la tierra de Canaán, y comerían y se saciarían. Dijo que llegarían a tener en abundancia. Pero en el versículo 14 dijo, no te vuelvas orgullosos en esos días, y entonces te olvides del Señor tu Dios. Cuando estamos cómodos y tranquilos, no debemos olvidar a Dios.
versículo 14. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Dijo que recordaran cuando vivían como esclavos en Egipto. Debemos pensar lo difícil que pasamos en el pasado y dar las gracias por el presente. Egipto simboliza el mundo pecaminoso. Dios nos rescató de un mundo pecador, así que nosotros también debemos recordar cuando estábamos esclavizados por el pecado antes de creer en Jesús y agradecer por la salvación que tenemos por la gracia de Dios. Pensando en el estado anterior, dar gracias por el estado actual. Romanos capítulo 8, versículo 2, dijo que nos liberó de nuestra esclavitud. Versículo 15, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal. El desierto realmente no es un buen lugar, es un lugar espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones. Es un lugar espantoso y dificultoso, pero Dios los sacó de allí y les dio agua que sacó de rocas y les dio de comer. Dios protegió al pueblo de Israel. Nosotros también debemos agradecer a Dios que nos haya sacado en el pasado de las dificultades. Debemos dar gracias de que nos haya sacado del valle de sombra y de muerte. Leamos el versículo 16, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Dios les dio de comer el maná para probarlos, humillarlos y para bendecirlos. Es beneficioso padecer sufrimiento. Salmos capítulo 119, versículo 71, Romanos capítulo 8, versículo 28. Cuando estemos pasando por dificultades, debemos confiar y esperar, sabiendo que lo estamos padeciendo para recibir bendición. Cuando llegue el tiempo, Dios derramará bendición y exaltará. Versículo 17. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Cuando entre a la tierra de Canaán, que nunca se le ocurra pensar, he conseguido toda esta riqueza con mis fuerzas, con mis propias fuerzas y energía. Hoy en día, nosotros tampoco debemos pensar que por mi fuerza me hice rico. Que no piense que me hice rico por mi fuerza y sabiduría. Dios nos proveyó de fuerza para obtener riquezas, por eso se pudo conseguirlo. Eclesiastés capítulo 9, versículo 11. Todas las cosas que tenemos son de Dios. Nosotros no hemos traído nada a este mundo, ni nos iremos con algo de este mundo. Somos siervos de Dios, sus mayordomos. Dios nos dejó encargado provisoriamente, así que debemos usar las riquezas conforme a la voluntad de Dios. Versículo 19. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirviereis a ellos, y a ellos te inclinaréis, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Versículo 20. Como en las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Es fácil olvidarse de Dios cuando se haya entrado a la tierra de Canaán
y viva bien. También fácil de adorar a otros dioses, fácil de adorar a ídolos. Si seguimos a los ídolos, Dios dijo que los destruiría. Debemos servir solo a Dios y no a los ídolos. Hay que obedecer completamente los mandatos de Dios. No hay que seguir al mundo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Por eso, solo debemos adorar y servir a Dios. Continuamos con el capítulo 9 de Deuteronomio. El tema central del capítulo 9 es las dos tablas. Punto 1. Israel conquista las fuertes naciones. Versículo 1 al 5. Punto 2. No olviden su rebeldía contra Jehová en el desierto. Versículos 6 al 8. Punto 3. Reciben las dos tablas de promesa. Recibimiento de las dos tablas de promesa y el pecado de Israel. Versículo 9 al 12. Punto 4. Israel siempre se opone a Jehová. Versículo 22 al 24. Punto 5. La ira de Jehová y la oración de Moisés. Versículo 25 al 29. Ahora leamos capítulo 9, versículo 1. Oye Israel, tú vas hoy a pasar el Jordán, para entrar a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Esto ocurrió hace 38 años atrás. Se refiere antes de empezar con la vida en el desierto, al tiempo que fracasaron antes de entrar a la tierra de Canaán. Número capítulo 13, versículo 28 al 33. En ese entonces, Dios les había dicho que los haría entrar a la tierra de Canaán, pero el pueblo de Israel no le creyó. Dijeron que la gente de la tierra de Canaán eran enormes. Por eso, el pueblo de Israel anduvieron con falta de fe y cayeron todos en el desierto. Versículo 3. Entiende pues hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que lo destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás y los destruirás enseguida, como Jehová te ha dicho. Cuando crea y obedezca a Dios, es el que cruzará delante como un fuego consumidor para destruir a los enemigos. Si nosotros obedecemos, Dios destruirá a nuestros enemigos como fuego consumador. Pero si nosotros no obedecemos, Dios no nos ayudará. Leamos el versículo 4. No pienses en tu corazón, cuando Jehová tu Dios los haya echado de delante de ti, diciendo, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra, pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja de delante de ti. El pueblo de Israel no debía pensar equivocadamente cuando entrasen a la tierra de Canaán. Dios echaría con su poder a los 7 pueblos de Canaán y permitiría vivir allí. Cuando esto suceda, dijo que no pensara que por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra. No entraron a la tierra de Canaán por su justicia, sino Dios los echó de ahí porque ellos eran muy más malos. Hoy en día nosotros somos iguales. No hemos recibido la salvación por nuestra justicia, sino hemos recibido la salvación por la gracia de Dios. No tenemos mérito de exponer nuestra justicia. Lucas capítulo 18, versículo 13. Hemos recibido la salvación por la gracia de Dios. La fe también es regalo de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 8. Por eso, porque esos pueblos eran malos, Dios llevó a los israelitas
a poblar ese lugar. Versículo 5. No por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones, Jehová tu Dios las arroja de delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. También estaba diciendo que Dios, como había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob, les estaba dando esas tierras. Dios estaba cumpliendo tal como había prometido a los antepasados de Israel. Dios es un Dios fiel, cumple como ha prometido. Prometió enviar a Jesucristo al pueblo de Israel. Los eligió. Significa que Dios salvó al pueblo de Israel. ¿Cómo habían podido el pueblo de Israel ocupar la tierra de Canaán? No fue porque ellos fueran justos, tampoco porque fueran buenos. Entonces, ¿cómo es que el pueblo de Israel pudo entrar a la tierra de Canaán? Porque las tribus que habitaban la tierra de Canaán eran muy malos. Y otra razón es que Dios se lo había prometido a los antepasados de Israel. Leamos el versículo 6. Por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de servís eres tú. Que supiesen que son pueblo duro de servir. Debemos siempre saber que somos personas que tenemos muchas faltas. 1 Corintios capítulo 1, versículo 26. Todo es gracia de Dios. Somos impotentes, ignorantes, pecadores y orgullosos. Versículo 7. Acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto, desde el día que saliste de la tierra de Egipto, hasta que entrasteis en este lugar. Habéis sido rebeldes a Jehová. El pueblo de Israel había provocado la ira de Dios varias veces durante sus 40 años de vida en el desierto. Nosotros también debemos arrepentirnos de las veces que habíamos desobedecido, olvidando de Dios y provocando su ira. Versículo 9. Cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. Moisés estuvo ayunando, sin comer alimento ni bebiendo agua, por 40 días en el monte Sinaí. Allí Dios le dio las 2 tablas de piedra escritas con su dedo. Dios había escrito los 10 mandamientos en las 2 tablas, pero bajo el monte estaba el pueblo de Israel adorando al ídolo. Versículo 12. Y me dijo Jehová, levántate, desciende pronto de aquí, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho una imagen de fundición. Los israelitas habían hecho una imagen, habían hecho un becerro de oro y habían dicho, este es Dios. El becerro de oro era el Dios que estaba en su corazón. El pueblo de Israel quiso creer en un Dios visible. En sus corazones el becerro era su Dios, porque en Egipto habían visto al becerro como Dios, porque ellos habían visto como los egipcios habían adorado a becerro de oro como Dios. Dice que en Egipto había como 3,000 ídolos, dioses. El pueblo de Israel había visto esto. Los ídolos, aunque tengan ojos, no pueden ver, aunque tengan oídos, no pueden escuchar, y aunque tengan boca, no pueden hablar. Salmos 115, capítulo 4, versículo 7. El pueblo de Israel había pensado que Dios
Aunque tuviese boca, no hablaba, ni aunque tenga oído, no podía escuchar. Hoy en día, nosotros tampoco debemos adorar a Dios de esta manera. Dios es espíritu, no se ve con los ojos. No se debe fabricar algo y adorarlo. Y las personas que adoran ídolos lo hacen para sí mismos. En el versículo 12 dice, se han hecho una imagen de fundición. Versículo 16, y miré, y he aquí, habíais pecado contra Jehová vuestro Dios, os habíais hecho un becerro de fundición, apartándoos pronto del camino que Jehová os había mandado. En este versículo también dice, habían fundido oro y se habían hecho un becerro. Las personas que adoran ídolos no lo hacen para dar, sino para uno mismo. Todas las personas que creen en otras religiones creen para sí mismo, pero nosotros los fieles que creemos en Jesús lo hacemos para adorar a Dios. Es dar la gloria a Dios, pensando en la gracia salvadora que Dios nos dio. Versículo 17. Entonces tomé las 2 tablas y las arrojé de mis 2 manos y las quebré delante de vuestros ojos. Moisés arrojó las 2 tablas que tenía y las quebró. Esto muestra la ira y el juicio de Dios. Está mostrando que el pueblo de Israel perdieron a la roca de la vida. Por un lado, Moisés había actuado con furia. Está bien que haya actuado con furia, pero estuvo mal en haber quebrado las tablas de roca. Por eso, tuvo que subir otra vez al monte Sinaí y ayunar por 40 días. Por haber destruido la primera gracia y palabra, las perdió. Por eso tuvo que ir a recibir de nuevo esa gracia. Versículo 20. Contra Aarón también se enojó Jehová en gran manera para destruirlo, y también oré por Aarón en aquel entonces. Dios en su ira quiso destruir a todo el pueblo de Israel que había pecado. En ese momento, Moisés oró a Dios, rogó a Dios que perdonara al pueblo. Éxodo capítulo 32, versículo 32. Versículo 32. Salmos capítulo 106, versículo 23. Si vemos en este versículo, dice que Moisés oró por el pueblo de Israel y Dios perdonó. Versículo 21. Y tomé el objeto de vuestro pecado, el becerro que habíais hecho, y lo quemé en el fuego, y lo desmenucé, moliendo muy bien hasta que fue reducido a polvo, y eché el polvo de él en el arroyo que descendía del monte. Tomó el becerro que habían hecho, y lo quemó en el fuego, y lo desmenuzó, moliendo hasta hacerlo polvo. Éxodo capítulo 32, versículo 20. Y echó el polvo de él en el arroyo que descendía del monte. Esta es la imagen de aborrecer el pecado y cortar de raíz todo el pecado. Nosotros también debemos cortar completamente todo el pecado. Versículo 22. También en Tabera, en Masá, y en Kibrot Hataaba, provocaste la ira de Jehová. En el pasado hicieron enojar al Señor en Taberá. Taberá significa lugar del fuego que arde. En Masá, que significa lugar de la prueba. Y en Kibrot Hataaba. En el versículo 23, también en Cades Barnes. De esta manera, ellos hicieron enojar a Dios rechazando su palabra. El pueblo de Israel ya se había acostumbrado a resistir, a hacer enojar a Dios. Leamos el versículo 25. Me postré pues delante de Jehová 40 días y 40 noches. Estuve postrado porque Jehová dijo que os había de destruir.
Otra vez Moisés se fue al monte a orar por el pueblo de Israel. Oró pidiendo que perdonara su dureza y su pecado. Moisés pidió que los perdonara por la gloria de Dios. Versículo 28 a 29. No sea que digan los de la tierra de donde nos sacaste, por cuanto no pudo Jehová introducirlos en la tierra que les había prometido, o porque los aborrecía, los sacó para matarlos en el desierto. Y ellos son tu pueblo y tu heredad, que sacaste con tu gran poder y con tu brazo extendido. Moisés oró para que perdonara al pueblo de Israel. Oró 3 veces. Primero, el pueblo de Israel, diciendo: el pueblo de Israel es heredad de Dios. Por eso, perdónalos. Versículos 26 y 29. Isaías 43, versículo 1. Los fieles somos heredad de Dios. Segundo, oró pidiendo que recordara la promesa hecha a los antepasados. El pueblo de Israel había hecho mal, pero rogó pidiendo que cumpliera la promesa hecha a Abraham, Isaac y Jacob. Salmos capítulo 105, versículo 8. Salmos capítulo 106, versículo 45. Tercero, oró para que no lo destruyera por el nombre santo de Dios. Si el pueblo de Israel se destruía, la gente del mundo dirían: por cuanto no pudo Jehová introducirlos en la tierra que les había prometido, o porque los aborrecía, los sacó para matarlos en el desierto. Por cuanto no pudo Jehová introducirlo en la tierra que les había prometido, o porque los aborrecía, los sacó para matarlos en el desierto. Por la gloria de Dios, pidió que perdonara a Israel. De esta manera, Moisés oró a Dios para su gloria. También oró por el pueblo de Israel. Dios escuchó los ruegos de Moisés y perdonó al pueblo de Israel. Nosotros debemos tener en cuenta que somos salvos por la justicia de Dios. No es nuestro mérito, sino es promesa de Dios, gracia de Dios. Los que adoran ídolos lo hacen para sí mismos. Nosotros vivimos para la gloria de Dios. Nosotros, como Moisés, debemos orar por el pueblo de Dios. Debemos vivir por la gloria, para la gloria de Dios. Concluimos con la clase número 6 de Deuteronomio. Muchas gracias.